Vamos a hablar de relojes. Ajá. Escribió Plauto que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. Plauto. Dijo Plauto. La Eulalia. Vamos a hacer un catálogo de relojes y a cada uno le corresponderá una pequeña historia. Empezaremos con el reloj de sol, que es quizá el primero del que se tiene conocimiento. Fue un artefacto creado allá por el año 1500 antes de Jesucristo, obra de los egipcios, bajo el reinado de Amenofis, aunque aquí no dice cuál. Los Amenofis han sido 3 o 4, porque el llamado Amenofis IV cambió su nombre Por Akenatón, y cambió también la religión sí, del Egipto. y así le fue. Era el hijo de Amenofis III. Amenofis o Amenhotep. Amenhotep. Es mejor Amenhotep, Sí. porque Amenofis es muy griego, según me han dicho algunos. Sí, sí. Este reloj, no este que yo tengo, sino el que habían inventado en Egipto, estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal. Es Amenofis IV, entonces, por el asunto de Atón y la división del mundo según Porque los postulados justamente, del Sol. habiéndose vuelto monoteísta, consideraba que el único dios era el sol. Y regía Atón. todas las actividades. Y entonces es bastante consistente, esta suposición. De un documento del siglo IV, en otro orden de cosas, o en el mismo, se supo que en la antigua Grecia la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada. Claro, a falta de obeliscos, Claro. en un lugar pobre, bien podría medirse la hora con la sombra de un tío. Sin embargo, el largo de esa sombra se medía con los pies. Y hay una relación que existe entre la estatura de una persona y el tamaño de sus pies. Dice aquí, esa relación es prácticamente constante. Ajá. El adverbio prácticamente Sí. desvirtúa cualquier pretensión de exactitud. Bueno, no tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública, cuya sombra se medía a pasos. O sea, volvieron a inventar lo mismo que habían inventado los egipcios 1000 años antes. Pero allí marcaban la medida en el suelo, en varias escalas, adaptadas incluso a las estaciones, con lo cual pudo verse la hora sin necesidad de medirla en cada caso. Al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otros medios independientes de la luz solar que no siempre estaba allí. Claro, bien. El primero fue el reloj de agua, la clepsidra. Clepsidra Rodríguez. Encantada. Los llamados relojes de noche, o clepsidras, consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, que se escapaba por algunos orificios, indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría, llamado Herófilo, fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. Ajá. Mirá vos. Está bien. O sea, sí. No le sirvió de mucho, No, pero no, claro. En aquel entonces era una curiosidad. Claro, no sabían que era la presión Y no arterial, pero bueno. no sabían si ese pulso se aceleraba con la emoción, aunque eso sí lo sabrían. Eso lo sabían y también qué pasaba cuando el tipo se desangraba, por ejemplo. Se desangría. No sé. Reloj de vela. Al imponerse el cristianismo en Roma, la Iglesia envió a sus misioneros a los confines más apartados del mundo conocido. Llegaron, por ejemplo, a las Islas Británicas. Se erigieron, ya habían llegado bastante antes, Sí, ¿no? vamos. Se erigieron monasterios iglesias. ¡Iglesias! Y el horario cristiano se hizo ley. Pero la severa disciplina que imperaba entre ellos se veía resentida en su aplicación toda vez que se trataba de despertar a los religiosos para sus oraciones nocturnas. Claro. Se hacía necesario un medidor del tiempo que indicara las distintas horas preestablecidas para la veneración, ¿no? Ya que, por ejemplo, el agua de las clepsidras
no siempre servía porque se congelaba la noche Claro. con el frío que hacía. Claro. ¡Qué barbaridad! Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, obligado por el Papa León IV, se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave. Bien. Las marcó en iguales unidades de división. No quiero ni pensar cómo sigue esto. Ah, no. Les introdujo bolillas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde repercutía su sonido. Existe una teoría curiosa que sostiene que el tiempo que vivimos y contabilizamos lo inventaron los músicos. Ajá. En las iglesias medievales, ya desde el año 800, se practicaba el canto gregoriano, en el que todos los monjes cantaban la misma melodía y que empezó a evolucionar lentamente alrededor del siglo XII hacia lo que después se llamó polifonía. Pero bueno, no hace falta explicar qué es la polifonía, como dice aquí. El caso es que aquellos tipos fueron los primeros en tratar de medir el tiempo. Y tiene sentido el tema de la polifonía, claro, porque ahí está. En el movimiento polifónico varias voces cantan melodías diferentes y para producir un efecto que no sea disonante hay que ordenarlas, hay que hacerlas coincidir. Claro, ¿no? encajar. Claro. Entonces es importante el tiempo. Y a finales del siglo XII, una escuela de música asociada con la Catedral de Notre Dame de París intentó componer los primeros cantos litúrgicos para 3 o 4 voces simultáneas. Y fueron aquellos músicos los que inventaron el estándar de duración de las notas. La breve, la longa, que duraba el doble que la breve, la longa imperfecta, que era un poco más larga. Bueno, está bien. También describieron la duración de los silencios. Ajá. Y aquella fue, digamos, un antecedente de las figuras modernas, ¿no? Segundas, digo, las figuras de la semicorcheas, etc. Medir pequeños trozos de tiempo, ¿no? Era una nueva idea que incluso tuvo su resistencia, porque el Papa Juan XXII condenó a aquellos que se preocupaban demasiado por la medición de lo inagotable. Está bien. Bueno, no se suele atribuir a esta teoría los comienzos de la contabilidad del tiempo cotidiano. A mí me parece una bella teoría, la música inventando el tiempo que marca el ritmo de nuestras vidas. Es que la música no es otra cosa que tiempo. ¿Qué tiempo? Transcurre en el tiempo, Claro, además, claro, entonces y no en el espacio. ¿no? Como hemos dicho tantas veces así. ¿Cuál es el ángulo superior derecho de una milonga? Eso. Bueno. Otro reloj, el de arena. El origen es un verdadero misterio. Sabemos que durante el siglo XIV el reloj de arena se difundió rápidamente y adquirió, sería mejor, ¿no? Sí. Mucha popularidad, de fácil manejo, y bueno, todo lo que... Mucho mejor que la vela, ¿no? Y sí. Pero, sí. Ojo... La vela no se puede dar vuelta. Además. No, pero ¿sabe qué? Termina enseguida el reloj de arena. Tiene que ser muy grande el reloj para que dure. El tiempo de darlo vuelta implica ya un desfasaje que sí, tenés que estar despierto. No me gusta el reloj de arena, El primer reloj mecánico... Ahí vamos, al péndulo y otra cosa. Fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo en Milán. Claro. Y a partir de ese momento las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para tener relojes... Sí, si quiere paramos la audición. Por favor, dígale que ya estamos ahí. Bueno, disculpe si molestamos haciendo el programa. Está hablando por teléfono. Se disputaban las grandes ciudades a los grandes maestros relojeros para tener relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habretz para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo, me refiero al reloj. Sí.
La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo. Y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas... Qué mal, ¿no? Ofrecía un espectáculo increíble. Todo su intrincado mecanismo empezaba a moverse y a adquirir vida. A mí me pone muy nervioso. Y me marea, además. La muerte levantaba su maza, todas las campanas sonaban. Cuando daba las horas, ya se lo dije, desfilaban también los apóstoles, inclinándose en profunda reverencia, rugido de leones que sostenían el escudo de la ciudad. Al levantarse el sol, cantaba un gallo. Pero se le pasaba la hora. Fases de la luna. ¿Qué duraba una hora todo? Todo al mismo tiempo, como cachetada de loco. No se hacía otra cosa que mirar el reloj. Claro, la ciudad terminó por desaparecer. Pasaban más cosas ahí que en la vida. En 1581, Galileo, Finalmente. poco atento a sus oraciones y observando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, creo que sería más de una lámpara que no de un candelabro, una lámpara colgando. Claro, sí. Nunca vi un candelabro balanceándose. Salvo que el candelabro colgara del techo, en cuyo Está caso bien. cuesta llamarlo candelabro. O que se llama estuviese araña. localizado en Krakatoa, por ejemplo, en un lugar con Sí, terremoto. Claro. Pero bueno, tuvo una súbita inspiración al ver esto. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas largas o cortas. Bueno. Sin embargo, Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. Quien sí lo hizo poco después, y usando los principios de Galileo, fue Christian Huygens, el mismo tipo señor. que descubrió o inventó, sería mejor decir, la circulación de la sangre. Antes de Huygens, la sangre de las personas no circulaba. No es así, debemos señor. a este hombre no solo el reloj de péndulo, sino Tener el pulso, movimiento claro. de nuestra sangre. Para terminar, un dato curioso. Esto le va a gustar a usted. A ver. Lo que terminó de coordinar el tiempo sobre la Tierra fue el ferrocarril. Sí, grande, muy bien. La hora de todo el mundo está coordinada, todas las horas locales mantienen una relación precisa con la hora universal, que es la del meridiano de Greenwich, controlada por la Oficina Central de la Hora. Pero bueno, hasta el siglo pasado, todo el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un problema. Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos y entre ciudades muy próximas podía haber diferencias de 5, 10 minutos y hasta media hora. Cuando se estableció un sistema regular de transporte público, la cosa se complicó, y especialmente en Inglaterra, ¿no? Los primeros ferrocarriles simularon respetar la anarquía horaria, ¿no? En París, por ejemplo, los relojes que estaban afuera de las estaciones estaban 5 minutos adelantados. Y en el interior de las estaciones daban la hora de Rouen, que era la cabecera de la red ferroviaria, ¿no? Y dentro de los trenes, la responsabilidad de la hora era del maquinista. A mediados del siglo pasado, cuando digo siglo pasado estoy leyendo un texto del siglo pasado. Este es del Hablamos del siglo XIX, antepasado, estamos hablando del siglo XIX. Los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara en Inglaterra el horario, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Y poco más tarde consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Pero fueron todavía más allá. Reunieron un congreso del tiempo. Es maravilloso eso. Con delegados de 25 países en Washington, y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron además los actuales usos horarios. Durante mucho tiempo, el horario del meridiano de Greenwich fue llamado tiempo de ferrocarril. Qué bien, muy bien, claro. Bueno, de ahí además la obsesión de algunos de nuestros ancestros. Dicen, puede pasar cualquier cosa, pero que un tren atrase, ¿dónde se ha visto, compañero? Mi abuelo, ¿no? Mi finado abuelo. Compartimos con Dorio la curiosidad de ser ambos nietos de ferroviarios. Estaba pensando, Alejandro, algunas cosas. Estaba pensando en realidad en el bueno de Agustín de Hipona, un amigo de este programa, que con gran tino decían,
solía decir, me preguntan qué es el tiempo. Cuando me preguntan no tengo idea de qué es el tiempo, pero si no me lo preguntan, sé exactamente de qué se trata. Y creo que es la forma en que quizás a todos nos sucede nuestra relación con el tiempo. Es que he leído hace poco un libro que usted estaba criticando la vez pasada, uno de estos libros semejantes, que hablan acerca de la concepción del tiempo en los distintos lugares del mundo, y nos explican aquello que es la condición humana, en realidad, y que poco tiene que ver con el tiempo, salvo la desidia de los países cálidos y esas tonterías. Estaba pensando también que el bueno de Agustín había confesado esto, pero el malo de Taylor, que llegó después para imponer un sistema que sería conocido como Taylorismo, utilizó ese no saber de algunos y ese saber de otros solamente para apretarnos las clavijas. Y eso hace que sea sencillamente despreciable, ¿no? Hace mucho que no oigo hablar de Taylor. ¿No? Pero son tiempos tan tayloristas como estos. Claro, absolutamente. La taylorización que temía Sábato, con esas mismas palabras, se ha hecho general y es admitido. Un tipo que medía, por ejemplo, cuánto tardaba un trabajador en abrir el cajón para saber que aquel que tardara más que ese tiempo establecido era un vago. Sí, a usted, señor delegado, le digo. Bueno. Claro. Y estaba pensando en otra palabra que yo conocí gracias a los relojes, que es la lansquenete, y que en Buenos Aires era muy famosa en una época, según cuenta algún amigo de Lucio Mansilla, que lansquenetes eran los soldados elegidos de todas la enorme cantidad de variedades de guardias en Europa, eran los soldados alemanes elegidos para hacer sonar las campanas de los relojes mecánicos. Aquí en la Caja Nacional de Ahorro Postal, que no sé cómo se llama ahora, ahí en frente del Congreso, hay todavía dos lansquenetes esperando que alguien los haga dar vueltas, y una vez que giran le dan a la campana como la muerte. Las que eran los soldados, por ejemplo, de Carlos, sí, señor, rey de España, porque había sido, era también Carlos del Imperio Alemán, claro, un hombre nacido en Bélgica. Bien, y estaba pensando después que lo de la música es especialmente interesante, porque finalmente, y especialmente veraz, porque finalmente los grandes procesos, esto hablo de los grandes amores, pero también, como solía decir Joseph Roth, la marcha Radetzky es todo el imperio austrohúngaro, las grandes epopeyas, tienen finalmente la duración de una canción. Digo, ese momento culminante del cariño, como dijo otro poeta, transcurre en el tiempo exacto en el que dura esa canción, y el resto del tiempo son variaciones, pequeños ecos, pequeñas recreaciones, pero en realidad lo consistente es esa canción que se interpreta en un lapso de tiempo muy preciso, y todo lo que salga de él es en realidad hojarasca. Como alguna vez nos pudo haber explicado Chopin, el amor se puede ejecutar simplemente como un vals del minuto. Vals del minuto es lo que vamos a escuchar ahora por el genial pianista Arturo Rubinstein.